Buenos Aires, buenas tardes Brasil. Yo soy Grace Maia, hablo de Buenos Aires y hoy tengo el honor de recibir el dramaturgo, director de teatro y cine, Roman Podolsky. Él está con una nueva obra, Frenesí Universal, en Portón de Sánchez, a todos los lunes a las 21:30. Vamos a charlar un poquito sobre toda su obra. Muchas gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Ay, bueno, yo estuve haciendo una búsqueda un poquito sobre todo lo que tiene hecho. Ya estuviste con 5 obras en cartaz, increíble. Sí, sí, sí. Soy de estas personas que no sabemos cómo hacen. Y tuve el placer de ver tu película, todo lo que veo es mío. Sobre Marcel Duchamp, sí, acá en Buenos Aires. Sí. Es increíble y me encantó la película, lindísima. Qué bueno. Y muy interesante todo el trabajo con cámara, la foto. La fotografía. Perfecto. Y todo el trabajo de esta diferencia, ¿no? De un cine que habla un poco de algo que se pasó, pero también un trabajo corporal. Habla un poquito sobre esta investigación que haces sobre el cuerpo que está traspasando toda tu obra. Sí. Y me pareció muy interesante. Bueno, por ahí puedo empezar hablando de esta última obra que comentabas, Frenesí Universal. Es la obra que actualmente está en cartel. Y puntualmente es una obra que proviene de una novela que se llama Frenesí del Conejo Universal. ¿Del conejo? Del Frenesí del Conejo Universal. Qué loco. Pero esa es la novela. La obra se llama Frenesí Universal, ¿ok? Y lo que la obra tiene que ver, o la novela tiene que ver con historias de adolescentes que están cursando juntos el segundo año del colegio secundario, y vos te vas enterando de lo que les pasa a ellos durante el año a través de un conjunto de monólogos. Es decir, es una novela muy fragmentaria, porque cada uno de ellos va tomando la primera persona y habla de sí mismo, de sus compañeros, de lo que va pasando en el colegio. Muchos puntos de vista. Exactamente, entonces tiene una multiplicidad de puntos de vista, y me propusieron algunas de las actrices trabajar con ellas sobre este material, y después de un año y pico largo de investigación estrenamos la obra. Lo interesante en relación a la cuestión del cuerpo es que se sumó al proceso una coreógrafa que terminó codirigiendo conmigo el trabajo, porque su conocimiento y su visión desde la danza permitió enriquecer mucho la imagen de la obra y el tratamiento del texto también, ¿no? Es decir, trabajamos, gracias a ella, la coreógrafa y bailarina se llama Milva Leonardi. Con ella pudimos abrir más sentidos que lo que venía dado por el texto de un modo lineal, si querés, o no como de un modo narrativo. Sí. Exacto. Entonces empezó a aparecer esta posibilidad de trabajar desde el cuerpo con secuencias de acción, secuencias de movimiento que no necesariamente tenían que ver con lo que se estaba contando. Es decir, no nos propusimos una mímesis, digamos, de la situación escolar, una representación de la escuela, sino más bien crear un mundo propio. Y el trabajo con Milva en ese sentido fue muy enriquecedor, porque las secuencias de movimiento, si se quiere, son caprichosas, son espontáneas, van surgiendo en ese recorrido y abren mucho entonces los sentidos de los textos que se van diciendo, ¿entendés? El espectador participa de una forma mucho más activa, dices. Sin duda, porque no se le está proponiendo un contrato donde debería simplemente seguir el curso lineal de una historia, en términos, si querés, de principio, nudo, desenlace, o de causa-consecuencia, sino más bien como un juego
donde se van dando una serie de acontecimientos en forma simultánea y queda librado a la intención del espectador ver de qué modo va siguiendo eso que sucede, y entonces su percepción va, digamos, recortando, uno diría hoy, a gusto del consumidor. Por otro lado, es mucho más exigente en un momento donde tenemos Netflix y toda la cuestión de esta organicidad, de una necesidad de estas narraciones que te dan un cierto placer, Claro. porque te identificas, tienes una empatía muy directa. ¿Pensáis esto como una forma de resistencia, de activismo? Creo que es una cuestión central en relación al teatro independiente. Me parece que la razón de ser del teatro independiente es justamente poder, en un ámbito en algún sentido menos condicionado por ciertos mecanismos de producción, poder aprovechar esas condiciones que se generan y crear de un modo que no te encorsete tanto, que no te atenga tanto a mecanismos que tienen que ver con el capital, es decir, con la obra pensada como un producto de consumo o entretenimiento, ¿no? Entonces, la idea es generar un trabajo que sea más perturbador en el sentido de que no te provoque un estado de identificación inmediato, sino que te empiece, más que eso, a interrogar sobre esas supuestas identidades que a uno le dan ciertas seguridades, ciertas certezas, y que en general son no otra cosa que construcciones. Y me parece que entonces ahí sí hay un activismo fuerte del teatro independiente sobre todo, del cine independiente también, de poder generar un cuestionamiento en un ámbito como es nuestra sociedad, completamente tomada por el mensaje, digamos, hegemónico. Poder tener recuperar estos pequeños espacios para poder construir mensajes alternativos. Bueno, me parece que eso es un valor, ¿no? Entonces, y además creo que el teatro, el lenguaje teatral particularmente, es muy fértil para generar este tipo de, el dispositivo teatral, el encuentro entre el actor y el espectador, esos mundos que se pueden crear. Uno dice, es una pena no aprovechar esos recursos que da el teatro para generar este tipo de interrogaciones, ¿no? Claro. Y tu obra tiene a la cuestión de hacer una adaptación de la literatura, al mismo tiempo trabajar con una coreógrafa, y movimientos en utilidad también trabajaste con coreógrafa. Bueno, claro. ¿Cómo pensás hoy la cuestión de esta mezcla de artes, la influencia del cine en tu arte? Bueno, creo que, a ver, ahí te tendría que decir, históricamente, para mí... Muy compleja la pregunta. No, bueno... Hay una influencia del cine en tu arte y hay esta mezcla, ¿no? De literatura, cine, coreografía, teatro. Sí. Que puede ser pensado separado, cada uno con rasgos específicos. Sí. ¿Cómo pensás que usas esto en tu obra? Mira, lo contestaría, digamos, desde una perspectiva, si querés, como histórica. Tiene que ver con un deseo mío de ir corriéndome progresivamente de una modalidad narrativa que tiende, digamos, hacia un modo de producir el sentido unilateral, digamos. Yo vengo de una formación clásica en teatro. Vengo de una formación del método Stanislavski, ¿okay? Sí. Entonces es una formación muy clásica, donde los profesores nos decían cuál es el objetivo, qué es lo que querés, separar las acciones de los objetivos. Es decir, había como una especie de voluntad racional absoluta en la cual nosotros entrábamos a escena creyendo que ya lo sabíamos todo, en el afán de representar una realidad dada exterior a eso que estaba sucediendo en la escena. Digamos, ese era el esquema en el cual yo fui formado. Con el paso del tiempo fui descubriendo que había otras maneras de contar,
que no necesariamente tenían que ver con la narración en este modo que te estoy describiendo. En ese sentido, el cine, la danza, la música han sido para mí instrumentos que me fueron abriendo esta perspectiva de encontrar otros modos de montar, otros modos de producir sentido, que no necesariamente estuvieran atados a la, digamos, a la transmisión representativa de un contenido, ¿no? Sino más bien pensar en la producción de acontecimientos, poder pensar en la producción de hechos que están allí presentes y compartir con el público esa presencia. Entonces, bueno, creo que actualmente participo de una corriente que utiliza el cruce entre las artes para poder dar cuenta de este fenómeno. Y nuestra ciudad es muy rica en ese sentido. Hay muchas experiencias con gente que por ahí proviene de la danza y termina haciendo teatro, o hace cine y danza, o hace música, teatro y literatura. Y la verdad, yo trabajo también dando clase y trabajo con chicos entre 20, 30 años, ni se preguntan ya cuál es qué están haciendo, digamos. Sí, ¿entendés? Pregunta de vieja. Claro, es que estamos formados, claro. Yo estoy formado en una... Me llama la atención, qué copado, puse danza en la película. Claro. Es que me parece que hay como una especie de interconexión, de articulación entre lenguajes, y lo que, a ver, al final del día lo que importa es la construcción de una imagen. Y en lo que se está discutiendo en relación a esa imagen que se construye es qué potencia tiene, es decir, qué riqueza de sentidos, qué multiplicidad de sentidos abre. Por eso ahora me corro, ¿no? Y pienso, cuando hicimos la película y estábamos mirando, cuando estábamos mirando, ¿no? en el monitor, la imagen que estábamos produciendo, claro, ahí tenés la posibilidad de ver los diferentes movimientos que se están apropiando de ese cuadro y cómo vos podés operar sobre eso aplanando o permitiendo que eso abra, que conecte con algo que está más abierto y que trasciende ese cuadro, ¿no? Digamos, esa para mí fue una experiencia muy, muy enriquecedora, y que la película me posibilitó, ¿no? Y está bueno porque una persona que viene de fuera de cine puede hacer, hay un momento que ellos están así y la cámara también hace ese movimiento, sí, ¿no? Sí. Que no es un movimiento que tiene un nombre en cine. Claro. Entonces es un movimiento nuevo. Y realmente cuando haces cine no me imaginas nunca hacer este movimiento. Solamente una persona que viene de otra arte puede pensar naturalmente, casi que natural. Sí, total. La cámara acompañar la baladita. Y la verdad, cuando se rompe este lenguaje, se crea una sensación diferente, más allá de toda la belleza de la película. Y está muy interesante. Es todo basado en cartas. Bueno, fue una investigación. Sí, en principio el corazón de la película tiene que ver con la correspondencia que Duchamp mantuvo con familiares, amigos y mecenas durante esa estadía de casi un año en Buenos Aires entre el 18 y el 19. Muy interesante, yo no sabía. Sí. Interesante. Bueno, la cuestión de la película tiene esta cosa de grabar algo un poco performático, de la chica que baila, algunos. Pero en el teatro, yo tengo el cuerpo ahí presente, ¿no? Como las personas que están y los actores, los cuerpos que se afectan. ¿Cómo pensás que el teatro como arte, independiente de todas las otras artes, esta diferencia del cuerpo presente, de dependencia del espectador, yo que vengo del cine, me parece súper potente esto. Vos, de la idea de dramaturgo, ¿cómo pensás el teatro en tu vida? Como una arte que traspasa tu vida. El teatro para mí, en ese sentido, bueno, digamos, me parece que el dispositivo teatral ofrece
la posibilidad al cuerpo de entrar en otro modo de relación con la palabra. La danza prescinde de la palabra, ¿no? Y entonces tenés un cuerpo en movimiento. Ok. En el teatro tenés ese cuerpo que está allí presente y lo tenés en relación a la palabra. Hay una larguísima tradición que pone al cuerpo en el lugar de soporte de la palabra y lo ubica como en función personaje, en función escena, en función situación, para dar cuenta de una historia. Ok. Eso es lo que más o menos hacemos en la vida. El cuerpo solamente tiene que decir la palabra. Exacto, ¿no? Entonces, y es lo que particularmente vemos en el cine norteamericano, en el cine hegemónico, y vemos en televisión, ¿no? Entonces vemos cómo están sentados, como estamos nosotros, diciendo, bueno, pasa esto, y vos me decís, no, pasa aquello otro, no, me siento mal, uy, te voy a dar algo para que te sientas mejor, me estoy por morir y no te pasa nada. Bueno, entonces me parece que el teatro, un poco lo que hablábamos antes, como dispositivo ofrece la posibilidad de que el cuerpo encuentre otros modos de relacionarse con la palabra, otros modos de hacer sonar la palabra, que no necesariamente se vinculan con el sentido, se vinculan por ahí con la materialidad sonora de la palabra, se vinculan con la potencia que tiene una palabra que empieza a ser escuchada con otros sentidos que los que habitualmente utilizamos. Es decir, desaparece esa función comunicativa y empieza a aparecer una función que es más poética. Okay. Entonces, la articulación entre cuerpo y palabra en el teatro, la aspiración, digamos, sería la de lograr una dimensión, de tocar, de hacer resonar una dimensión poética. Y a mí me parece que, bueno, el teatro, por ahí, no a lo largo de toda una hora, pero por ahí hay pequeños momentos donde vos te encontrás con que algo te sorprende o te perturba o no te permite identificarte plenamente. Entonces hay algo que se enrarece o se distancia. Y me parece que esos son los momentos donde el teatro inventa, o sea, aporta al mundo una realidad nueva, distinta, que no la ves en la calle. Entonces, la idea, lo valioso, me parece para mí, es que uno paga su entrada, se sienta a ver y participa de un encuentro para participar de esa nueva realidad. Y ahí tenemos un compromiso nosotros como creadores, que es poder despojarnos de esa realidad en la que estamos formados, en los dispositivos que nos han hecho sujetos de tantas cuestiones que nos normalizan, y poder entrar en una zona más ambigua, más incierta, menos identificable. Más fronteriza. Sí, claro, más en los márgenes, digamos. Como te decía hace un rato, para mí este ha sido mi camino, digamos. Incluso cuando hacíamos la película, lo que discutíamos con Mariano Galperín, el otro director, y lo discutíamos fuertemente, era que nosotros, yo por lo menos yo le decía, yo no quiero hacer el cuentito de cómo Duchamp estuvo en Buenos Aires un año. Eso para mí carece de interés completamente. Me parece que sobre ese asunto hay que inventar. Hay que ponerse en la cabeza de él y jugar a que uno sueña esos sueños. Claro. Casi una metalinguaje, ¿no? Como te sentís como si fuera él. Claro, ¿no? Digamos, tratar de... Imaginar que una persona así es así. Sí, claro. Pero además, bueno, eso es lo que te permite también el trabajo creativo, ¿no? Ponerte en el lugar del otro y empezar a imaginar. Pero, digamos, eso nos pasó mucho en el proceso de edición, ¿viste? Yo iba aprendiendo a medida que iba transitando los caminos del proceso de filmación, y descubrí que hay diferentes escrituras a lo largo del proceso de producción de una película, o sea, de montaje. Claro. Pero el guión ya prevía estos inserts, hay algunos insertos que hacen mucha remetencia a películas
tenía un pavo real que es súper famoso de Eisenstein. Sí. Tiene esta parte que es como ella, es el inicio de la película de Godard, el Desprecio. Bueno, ahí hay muchas referencias. El guión sí, ya lo prevía. armado, Sí. pensando en estas referencias. Bueno, ahí había algunas bromas que nos permitíamos y que tenían Está que ver genial. con el mundo de Duchamp, digamos, que Duchamp se apropiaba de objetos de la realidad y con su sola firma los transformaba en objetos de arte, ¿no? Digamos, está la experiencia clásica del mingitorio y toda la cuestión del ready-made, ¿no? Entonces nosotros un poco quisimos jugar a que nos apropiábamos de ciertos signos que estaban en la cultura del cine o en la música. De repente hay una vaca que es la tapa del disco de Pink Floyd. Claro. Y quería... Como entendés la referencia, pero no es que estás te remetiendo a alguna mensaje específica. No. Solamente reconoces. Es ese espíritu lúdico que se desprende de la propia obra de Duchamp. Duchamp era un juguetón. Eso es lo que nosotros entendimos. Él era como... iba surfeando la vida, ¿viste? Y además, si vos lees las biografías de él iba de Nueva York a París. Él vivía, es como si viviera en el Océano Atlántico, ¿viste? Iba de un lado al otro y cuando llegaba a Nueva York decía, ay, qué divertido estar en Nueva York, qué suerte. Al rato decía, me aburro, me voy a París. Ay, qué divertido estar en París. Y al rato, me aburro de estar en París, me voy a Nueva York. Entonces él iba vibrando lo que su estado y iba adaptándose a lo que eso y eso está en la obra de él, como un juego permanente. Y me parece que jugar y presentar una obra de ese modo es muy disruptivo. De hecho, él abrió una brecha en el arte, inventó el arte contemporáneo. Entonces, tiene una potencia eso, una potencia el hecho de no atenerse a una moral o a una idea, a un ideal de que hay que contar algo, o hay que sostener, ¿no?, un pensamiento. No, me parece que se va construyendo en el intercambio que él iba haciendo con elementos que encontraba en la realidad. Y ahí abrió algo. Nosotros estuvimos investigando mucho eso y por eso queríamos que la película estuviera hecha de eso y no ponernos en un plan cine argentino malo, digamos, donde te cuento, che, estoy queriendo hacer una obra. Oh, qué interesante, una obra, sí, estoy trabajando con un vidrio. Oh, un vidrio, a ver, vení que te lo muestro. ¿Viste? Armar la escena. Nosotros no queríamos armar la situación. Queríamos que fuera un flujo de imágenes y que vos fueras armando eso. Pero cuando yo como artista pienso en la responsabilidad do que yo enuncio, ¿cómo es cuando vos pensás esta responsabilidad y al mismo tiempo ser lúdico y tener este flujo? ¿Cómo en tu cabeza haces como esta contradicción entre querer pasar un mensaje y no pasar? Claro. Lo que pasa es que a mí me parece que no sé, como parece que un artista tiene una gana de hablar algo, ¿no? Sí, bueno, hay cuestiones y cuestiones, pero a mí me parece que nunca el trabajo artístico debería ir derecho al asunto. Cuando vos vas derecho al asunto del cual querés hablar, lo que terminas haciendo es comunicación, no arte. Que termina en clichés y estereotipos. Y sí, terminás tomado por la convención comunicativa, y es lo que comúnmente se llama bajar línea, digamos, ¿no? O propaganda. Y a mí me parece que justamente nuestro trabajo es, sí, claro, decir algo en relación a lo que nos pasa o nos atraviesa o nos afecta, pero nuestro trabajo es encontrar los modos de que eso no sea directamente presentado. Es decir, de que pueda ser tratado de un modo oblicuo, de un modo velado, de un modo sugerido. Porque si no, estamos en una suerte de conferencia o de acto político partidario, digamos. Y a mí me parece que lo sumamente político de nuestro trabajo artístico es justamente mostrar otras formas de tratar los contenidos, otras formas. Que toda nuestra búsqueda, vital,
de formación, de prueba, de experimentación, tiene que ver con ir abriendo esas formas. Y además yo creo que en la medida que uno encuentra formas nuevas, los contenidos se reciclan, no quedan cristalizados y se abren. Y me parece que ahí hay un compromiso. Digamos, si hay un compromiso artístico es ese, ¿no? Ser disruptivo respecto del lenguaje, presentar cosas que uno en la realidad no vería, mostrar alternativas a lo que se entiende por una cinematografía hegemónica o una forma de hacer teatro comercial que solo interesa en tanto la cantidad de entradas que vende, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un juego entre... Me parece que es como que esa búsqueda es el mensaje. Qué sé yo, después hay obras y obras. Una vez yo hice una obra que se llamaba Harina. Es una obra que tenía que ver con la temática de los pueblos, de las provincias de Argentina, donde dejó de pasar el tren, se levantaron los ramales, y esos pueblos que vivían del tren quedaron abandonados, se transformaron en pueblos fantasmas. Y ahí había una crítica muy fuerte a lo que había sido el gobierno de los años 90 del menemismo. Y nosotros con la actriz era un unipersonal. Lo que decíamos con ella es que si nosotros nos poníamos a hablar directamente de eso, iba a ser insoportable la obra. Entonces encontramos todo un modo de aludir a esa cuestión que estaba presente permanentemente en el trabajo, pero lo que había ahí era la presencia de la vida, de ella, que todavía resistía. ¿Entendés? Y no un noticiero, digamos, que pretende aleccionar respecto de... La gente después se iba pensando sobre la cuestión. Y de hecho nos llamaban de sindicato de ferroviarios, y terminamos militando la cuestión ferroviaria. Es increíble, porque es una presencia ausente que tiene mucha potencia. Claro. Y que quien no debería entender, entiende bien también. Pero yo creo que, claro, y yo creo que ahí lo que había era un trabajo bien hecho, en todo caso. Un trabajo artístico bien hecho. Que tenía que ver con que estaba tocando algo que estaba, digamos, circulando en la comunidad. Se hacía eco de eso, pero trabajaba ese eco, trabajaba esa energía, de algún modo que no lo diga todo. Que deje la posibilidad de que venga el espectador y complete con su propia percepción, con su propia vivencia, eso que está ahí ofrecido, ¿no? Así que creo que ahí está el compromiso fuerte, ¿no? Y es un compromiso que tiene que ver con uno y con la posición de uno, de no creérsela, de no creer que tenés todo, que tu palabra lo abarca todo, o que tu gesto ocupa toda la escena. No, me parece algo de eso. Como creer verdaderamente de que somos solo un pedazo que articula con otros pedazos, ¿no? Eso me parece. ¿Ya estuviste con 5 obras en cartaz al mismo tiempo? Sí, hace tiempo, sí. Después paré porque me agoté. ¿Cómo? Y algún momento cuando estás ahí pensando la obra, como dijiste, la película, esta de El Ferrocarril, ¿en qué momento pensás quién es tu público? ¿Quién son estas personas que van a entender esto en un momento donde está todo tan planchado, donde tenemos un automatismo de internet, de Netflix? Cuando pensar esto, ¿quién va a ver esto? ¿Cómo pensar esto y llegar a tener, tengo 5 obras en cartaz, hay gente? Sí. ¿Cómo pensar del público, este lector modelo de tu obra? Es que, qué sé yo, no pienso mucho en el público, o sea, no es un asunto... No es un asunto que me interpele. Es un fenómeno de Buenos Aires esto, porque yo vengo de Brasil y obvio que Buenos Aires es una ciudad donde el teatro independiente es mucho más fuerte, creo que hasta mismo en Manhattan. Sí. Este es un fenómeno de Buenos Aires.
A ver, es cierto que Buenos Aires tiene una gran producción y tiene una gran cantidad de público ya del circuito, de los distintos circuitos que conforman el teatro, digamos. Porque hay mucha gente que va al teatro comercial, al teatro oficial y al teatro independiente, digamos. Y a lo que sería un teatro ya off del off, porque hay muchos teatros muy pequeñitos que también... Entonces, la producción teatral ya, digamos, es un lugar común, es amplísima en Buenos Aires y eso. Igual... no hay garantía de nada. En el momento en que vos te pones a hacer un trabajo, estamos todos llamando a los amigos, invitando a la gente, llamando al crítico que conocemos. Es decir, es una especie de militancia, ¿no? Porque nosotros mismos ahora estamos contentos que en esta obra son 9 actores y actrices, entonces son muchos para poder llamar a muchos. No es un unipersonal. Entonces... todos nos hemos propuesto tener 5 personas cada función y entonces llegar a 40, 50 personas. Lo que quiero decir es que hay muchas obras, hay gente que circula, pero uno tiene que estar, uno sabe que se tiene que arremangar y estar militando la obra, estar activo en relación al proceso porque hoy en día, como decías recién, todo conspira contra salir de la casa. Sí. O sea, hoy más que nunca. Yo mismo, poner el cuerpo, porque además es poner el cuerpo para tomarte el medio de transporte o agarrar el auto, o salir a ir a ver al teatro a los amigos. O decís, uy, ¿no? La sociedad conspira contra el encuentro. Está en un teatro, tenía alguien con teléfono, te molesta mucho y, sí, y te acordás, tipo, por eso no salgo. Claro. O te hablan en el cine, entonces vos decís, en el living de mi casa la veo mejor, sí, ¿no? Pero me parece que el teatro, a diferencia del cine, no se puede hacer en el living de tu casa. Hay experiencias que hay actores que ya no saben qué hacer y van hasta tu casa a actuarte, ¿no? Lo hay. Pero el teatro, la gracia que tiene es que no puede prescindir del encuentro. La obra se completa en el encuentro. Entonces ahí ya hay un hecho político central. Y más en estos tiempos de mediación tecnológica. Entonces, y lo que tiene el teatro también es que es una maquinaria que se apropia de recursos tecnológicos también para hacerlos circular en este encuentro que se da entre actores y espectadores. Y eso me parece vital. Entonces, bueno, uno sabe que cuando está haciendo la obra se tiene que ocupar de muchas cosas. Se tiene que ocupar de hacer la obra y también se tiene que ocupar de que el público venga. Eso ya lo sabés. Si tenés la suerte de que te llamaron de un teatro oficial, el San Martín, el Cervantes, a mí me ha pasado, y ahí vos descansás en una estructura. Por supuesto pagamos nuestros impuestos para que sea así, pero descansás en una estructura que se ocupa de... la institución. Claro, que se ocupa de que eso circule y es muy agradecido porque además cobrás. Porque convengamos que el teatro independiente se hace a pulmón y si no es por los subsidios o porque realmente a la obra le va muy bien, es difícil recuperar el dinero que se pone. O sea, uno hace esto porque realmente lo quiere y porque cree que tiene algún valor o tenés algo para decir de una manera alternativa, digamos. Pero las condiciones, si vos te pones enlistás todas las condiciones, todos los no que hay, y te quedás en tu casa, viste, así, digamos, todo conspira contra la producción de un hecho alternativo. Todo conspira. Entonces, lo mueve el deseo. Es el deseo. Y creo que si una obra contagia ese deseo, bueno, después viste, un deseo trae al otro. Entonces, ¿te gustó? Vayan a verla. Y se va armando esa cadena que está sostenida en eso, ¿no? En el deseo. El tema, bueno, para nosotros es conectar con eso. Con abrir esa falta ahí en el público que diga, quiero ir a verla. Otra cosa de la modernidad son los tiempos, ¿no? Como en el cine tuvimos el neorealismo que tenía estos tiempos que hoy los jóvenes como están todos acelerados. Y hasta nosotros mismos, que venimos de una generación que era más lenta, estamos agarrando este ritmo. Sí. Un teatro que trabaja tiempos donde yo tengo
sensación de tiempo y la percepción del tiempo es muy exigente, ¿no? ¿Cómo pensás el tiempo en tu obra? Yo vi vos hablando un poco sobre la respiración cuando era niño, me parece muy interesante la anécdota. ¿Cómo pensás el tiempo en el teatro? Yo, por ejemplo, Milva, la coreógrafa y codirectora de Frenesí, tiene 27, 28. Yo tengo 56, o sea, hay una diferencia importante de una generación. Y yo percibo que sentimos distinto el tiempo. La obra tiene resoluciones veloces que a mí jamás se me hubieran ocurrido. No, es como que no, son modos de percibir. Yo tengo una afinidad con un tiempo que discurre y dura y se extiende y se expande. Estoy formado en eso. Sí. Cuando era chico yo veía Tarkovsky, digamos. Sí. Y yo estoy formado en eso. Para mí, una escena... Es que en los años 80 la gente esperaba, ¿verdad? Claro, qué sé yo. Ahora todo, como vos decís, es mucho más veloz. Tenía que esperar un teléfono, tenía que esperar una carta, tenía que esperar la cosa llegar. Para mí eso sigue teniendo alguna gracia, digamos. Sigue habiendo algún interés, digamos, en todo eso. Hay como la promesa de alguna rara verdad ahí, en ese discurrir del tiempo. Y entiendo también que en la actualidad contemporánea, bueno, todo sucede de una manera mucho más apresurada y la vivencia es muy diferente. Y cuando yo veía los efectos porque el elenco es gente que está entre Milva y yo a nivel de edad, está en los 40, ¿no? Entonces es interesante porque ellos tienen que hacer de adolescentes, pero lo que queríamos es que no hicieran de adolescentes, que dijeran los textos siendo los cuerpos de ellos, ¿ok? Sin representar. Pero ellos tenían más afinidad con esa velocidad que con ciertas lentitudes, digamos. Ellos se tiraban, quizás se querían hacer los jóvenes, tal vez, sí. pero bueno, en cualquier caso... O somos siempre jóvenes y nunca nos volvemos viejos, de verdad. Tal vez. Sí, sería injusto relacionar la lentitud con la vejez. Me parece que no pasa por ahí. Pero bueno... Saber apreciar la lentitud no es ser lento, ¿no? Como... Claro, es cierto. A veces los jóvenes son más lentos para hacer las cosas y están acelerados. Sí. Y nosotros hacemos las cosas más rápido con más tiempo, no sé. Sí, hay algo de eso. Digo, en lo que decís... Pensando en representar un joven, no sé, de 40, o que identifica que la persona es joven por el tiempo, no sé, a veces es una lectura de superficie por ahí, ¿no? Es una lectura, es más complejo, es cierto. Pero bueno, a mí en relación al tiempo, y por ejemplo con la película, a mí me parecía que cuando lo mostrábamos a Duchamp, pensando o aburriéndose, lo estábamos mostrando de la mejor manera que lo podíamos mostrar. Si por ahí hubiera venido un productor a mirar eso que estábamos haciendo, tal vez le hubiera dicho, eso es muy aburrido, eso no le gusta a nadie, ¿qué es lo que pasa? Se hubiera preguntado por la acción. Y a veces pienso que la pretensión de acción, digo, desde el guión, desde la escritura o desde el montaje, esa pretensión de acción es como poner ¿cómo se dice?, muletas donde no hacen falta, ¿no? Más bien ahí hay que soltar la muleta y que el cuerpo devenga, qué sé yo, circule. Y esos son tiempos que, viste, qué sé yo, pero me parece que también tiene que ver con una formación, con una posibilidad de ir apreciando, porque nuestra educación va para el lado de reconocer la acción y reconocerse en la acción, y reconocer el tiempo y la velocidad de ese transcurrir. Entonces, si te muestran otra cosa y nadie te enseñó a apreciar el gusto de eso, el goce que hay en una temporalidad que no depende de que las cosas se resuelvan, o de que un tipo saque el revólver y lo mate al otro.
eso se enseña también. Sí. Digo, uno puede tener una sensibilidad hacia eso, ok, pero me parece que eso se puede aprender, se puede investigar, se puede encontrar profesores que te enseñan eso, ¿no? Me parece que hay un camino ahí por hacer. Saber apreciar los detalles, saber apreciar los momentos, ¿no? Porque hoy cualquier cosa que cuesta un poco, la tendencia es agarrar el teléfono. Ah, ok, mientras hablas yo agarro el teléfono y aprovecho y respondo un email. Sí, es una cuestión también muchas veces de educación básica, así como sí, desde ya. de una charla, de saber. Lo que pasa es que estamos completamente como... Time is money y pagar. Sí. Como, todo tiempo somos marcados por tiempos, ¿no? Como Sí. una película se vende, ¿cuántos minutos es un largo, es un corto? Yo tengo que pensar en los tiempos. Y el teatro me parece que es mucho más potente esto. Porque dejar un espectador en un teatro esperando algo que pasa es más fuerte, ¿no? Pero por ejemplo, mira, hace muchos años yo vi una obra que era un trabajo de investigación, un experimental de un elenco del norte de África, era la obra, en un festival internacional. Y la obra era muy, muy atrevida, muy perturbadora, porque salían los 5 o 6 personajes, que eran como una familia, era un ámbito muy realista, con un living, una mesa, un sillón, y se sentaban mirando a público. Y se quedaban mirando a público. Te estoy hablando del Teatro San Martín, la sala Casa Cubierta, que es una sala muy grande, mucha gente, todos enfervorizados por el festival. Y ellos, así, mirando a público, sin emitir ni gesto. La obra, uno empezaba como espectador, decía, bueno, ¿y qué pasa? Que la obra, el interés se empezaba a trasladar desde el escenario hacia la platea, porque todos empezábamos a estar muy afectados por esa falta de acción. Era muy experimental. Entonces yo estaba al lado de una actriz amiga que de repente, ya ante la desesperación, se paró en la platea y empezó a recitar un poema. Gente que se iba enloquecida, gente que puteaba a los actores, gente que pedía que le devuelvan el dinero, otra que se puso a hacer un poema, competencia, como siempre pasa en el ámbito porteño, a ver quién decía el chiste más gracioso. Ese tipo de cosas que iban sucediendo y que hacían que nos hubiéramos transformado nosotros en los actores de ese evento, ¿no? Entonces, digo, es muy... me parece que el teatro te permite ese tipo de juegos, ese tipo de investigación en los vínculos, en lo que tiene que ver con lo que se hace y lo que se deja de hacer. La obra esa terminaba que al final de las bocas de todos los personajes lentamente iba corriendo un hilito de sangre. Y ahí todos decíamos ¿entendés? Entonces por ahí preparaste un único gesto durante 60 minutos, pero el valor de ese gesto no te lo olvidas más, está grabado acá, y esa experiencia yo la tengo grabada. Más allá de si me gustó, si no me gustó, hubo momentos de altibajo y todo, pero está grabada. Y la diferencia, si yo hablo que esta pieza es una performance, tal vez... ¿Qué? Perdón. Si esta obra fuera una performance, sí, tal vez tuviera más aceptación si estuviera en un museo, pero el hecho de ser teatro genera una expectativa de narrativa, ¿no? Primero, y segundo, que en el ámbito de la performance vos te puedes ir. Acá en el teatro estabas aprisionado. O sea, a ver, te podés ir, pero es mucho más difícil que te levantes de la sala y te... claro. O sea, forma parte del dispositivo escénico que vos estés sentado en la butaca hasta que termine la obra. Hay como algo aprendido ahí que... ¿no? En una performance, bueno, vos estás, expectás, no te interesa, te vas y... a nadie le importa, digamos. El nivel de compromiso del hecho teatral, y bueno, esto lo ve uno también cuando vas a ver cine,
En la obra de teatro, si la obra de teatro te gusta, la sensación física es muy, muy grande. Si no te gusta, también es insoportable. Cuando vos vas al teatro y no te gusta una obra, te querés matar, o querés matar al de al lado, o a los actores, porque se siente en el cuerpo, uno se quiere ir, te sentís aprisionado. No es lo mismo el cine. También por ahí te dormís, qué sé yo, te vas, pero el compromiso de la presencia, ese lazo entre actor y espectador, que están juntos haciendo la obra, claro, es un compromiso que, bueno, hace que mucha gente diga, no, yo al teatro no voy. Yo prefiero ir al cine que, ¿no? El actor no se queda sabiendo si me voy. Claro. ¿No? Es un compromiso, o sea, digo, por algo la gente, por ahí ahora no tanto, pero por ahí la gente se vestía para ir al teatro, se preparaba, ¿no? Se ponían de acuerdo. Ahora quizás es un poco más deportivo y depende también del circuito al que vayas, pero hay algo de ese ritual que persiste en el tiempo y que es el hecho central del espectáculo teatral. Que vamos a encontrarnos para ver si nos, ahí ya depende la tradición, si nos reconocemos o no nos reconocemos en eso que estamos compartiendo ahí juntos, ¿no? Y la cuestión de los actores, este tipo de teatro que no es tan inorgánico y representativo, no tiene la cuestión de la máscara del actor, que puede algo ahí que lo separa de él mismo. Bueno, eso depende mucho de la tradición en la cual estés trabajando. Una tradición más clásica se nutre de esa máscara con la intención de digamos, que el actor desaparezca detrás de ella, ¿no? Y entonces ofrece su cuerpo para la representación, o sea, se borra para que aparezca el personaje. Pero me parece que hay corrientes más contemporáneas donde lo que justamente interesa es que la máscara y el actor no estén tan claramente diferenciados. Que haya como un desdibujamiento, digamos, que sean más borrosos los contrastes, ¿no? Los contornos, mejor dicho. Y como te decía antes, porque en esta obra la potencia, me parece, es que los actores son de 40 y no lo ocultan, no tratan de hacerse los adolescentes, muestran en escena esos cuerpos cuarentones diciendo cosas de pibes de 15. Y creo que lo que ofrecemos de atractivo es esa tensión, que vos estás viendo un pibe, un muchacho, un cuarentón con barba, con pancita, medio peladito ya, diciendo cosas de no sé qué, como un adolescente, pero no representando, sino tomado por ese discurso en ese cuerpo. Ahí hay una tensión que me parece más interesante en este ámbito donde nos estamos moviendo. Si me llaman para un teatro comercial y soy el director de un teatro, de una obra en un teatro comercial, el productor me va a decir, si es un adolescente, llama a un pibe de 18, de 15, y si es de la tele, mejor. Sí. Digo, que no haya estos corrimientos, que sea identificable claramente y etiquetable con toda claridad. A mí me interesa más lo otro que te contaba. Por eso nosotros decíamos, la potencia de nuestra obra es que son actores de 40, porque son los amigos que se juntaron en torno a este texto que querían hacerlo, y nada, trabajar con esa tensión, que de repente vos no sabés si son ellos, si son amigos, si están haciendo de los... Te empiezan a venir preguntas. Ahí cuando tratás de agarrarlo, medio que se te escapan entre los dedos, ¿no? Algo de eso. Genial. Bueno, Frenesí está en Portón de Sánchez. Frenesí está los lunes a las 21:30 en el Portón de Sánchez, que es Sánchez de Bustamante, 1034, es entre Córdoba y San Luis.
Y bueno, los esperamos, que vengan, porque está muy buena la obra, es muy linda, genial. es muy linda. Sí. ¿Y estás con nuevos proyectos? ¿Estás tranquilo con una obra? Estoy tranquilo, sí. Sí, no, en este momento me estoy dando aire, estoy disfrutando la respiración. Okay. Bueno, genial. Muchas gracias por venir, linda, hermosa charla. Sí, tal cual, muchas gracias. Te felicito, linda, todo que tuve oportunidades, sois mucha tarea, es un recorrido increíble y realmente nos afecta y nos hace pensar. Muchas gracias. Y bueno. Y gracias por permitirme jugar un poco acá contigo y conversar. Y bueno, Brasil, Buenos Aires, muchas gracias. Nos vemos todos los jueves. Chaucito. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.